En lo profundo de los bosques más antiguos, donde los árboles parecen tocar el cielo y las sombras se alargan de manera inquietante, existe un fenómeno que ha desconcertado a generaciones. No es una simple niebla como la que aparece tras la lluvia. No es el vapor que se eleva al amanecer. Es algo más. La niebla perdida, como muchos la llaman, tiene una naturaleza propia, se desplaza con una voluntad que no parece pertenecer a este mundo, consumiendo todo a su paso. Los aldeanos que viven cerca de estos bosques lo saben bien. Cuando la niebla baja, lo mejor es quedarse en casa, cerrar puertas y ventanas y esperar. Porque aquellos que se adentran en ella rara vez regresan. Dicen que la niebla no solo distorsiona la visión, sino también la percepción del tiempo y el espacio. Los caminos familiares se convierten en laberintos interminables. Los árboles que antes servían como puntos de referencia se transforman en sombras distorsionadas, y el eco de los pasos se pierde entre la bruma, haciendo que quien camina sienta que está completamente solo, pero al mismo tiempo vigilado. Los que han tenido la mala suerte de entrar, afirman haber escuchado susurros, voces que no pertenecen a este mundo. Murmullos que parecen provenir de lo más profundo de sus pesadillas. La niebla tiene esa capacidad, convierte los miedos más profundos en realidad. Martín fue uno de esos desafortunados. Un joven intrépido, lleno de curiosidad, que siempre había escuchado las historias sobre la niebla perdida, pero nunca les dio demasiada importancia. Para él, eran solo eso, historias que los ancianos contaban para mantener a los niños lejos del bosque. Así que, una tarde, decidido a demostrar que no había nada de qué preocuparse, se adentró en el bosque. La niebla aún no había bajado, y el sol brillaba entre las copas de los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas. Al principio, todo parecía normal. El camino bajo sus pies era firme, y los sonidos del bosque lo rodeaban, el crujido de las ramas, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Pero cuanto más caminaba, más notaba algo extraño. El aire a su alrededor comenzó a volverse más denso, más pesado, como si algo invisible lo estuviera presionando. Los sonidos del bosque comenzaron a desvanecerse, uno por uno. Primero el canto de los pájaros, luego el crujido de las ramas, hasta que solo quedó el sonido de su propia respiración. Fue entonces cuando la niebla lo atrapó. Al principio, fue solo un velo ligero, una bruma que parecía inofensiva. Pero en cuestión de minutos, la niebla se volvió tan densa que apenas podía ver unos metros delante de él. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó seguir caminando, convencido de que si continuaba avanzando, encontraría el camino de regreso. Pero algo no estaba bien. El bosque, que antes conocía tan bien, ahora le resultaba extraño, alienante. Los árboles parecían moverse, cambiar de lugar, como si el propio bosque estuviera vivo, conspirando para desorientarlo. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura, apenas discernible a través de la niebla, de pie a unos metros de distancia. Al principio, pensó que era solo una sombra proyectada por los árboles. Pero cuanto más la miraba, más se daba cuenta de que no era una ilusión. La figura era alta, grotescamente alta, con extremidades desproporcionadas que se movían de manera antinatural. Martín sintió el terror crecer en su pecho, pero lo más perturbador fue la sensación de familiaridad que lo invadió. Esa figura, esa cosa, no era solo una criatura del bosque. Era una representación de sus miedos más profundos, de los recuerdos que había intentado enterrar durante años. Intentó retroceder, pero la niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si lo estuviera atrapando. Cada paso que daba hacia atrás parecía llevarlo más lejos de la realidad. El bosque, que antes era un lugar familiar, ahora se había transformado en un laberinto interminable de sombras y formas indistintas. Martín intentó correr, pero por más que lo intentaba, la niebla lo seguía, cubriéndolo todo con su manto blanco. Las sombras parecían moverse a su alrededor,
figuras que no podía discernir del todo, pero que sentía que lo observaban, que lo juzgaban. Los susurros comenzaron de nuevo. Al principio, apenas audibles, como el murmullo de las hojas. Pero a medida que avanzaba, los susurros se hacían más claros. No eran simples murmullos del viento. Eran voces. Voces que reconocía. Voces de personas que conocía, que amaba. Pero había algo mal en esas voces. Eran distorsionadas, retorcidas, como si estuvieran hablando desde otro lugar, desde un lugar que no pertenecía a este mundo. Martín intentó ignorarlas, pero las voces se hacían cada vez más fuertes. Lo llamaban por su nombre, le susurraban secretos que no quería escuchar. Sus pasos se volvieron más rápidos, desesperados. Tropezó varias veces, pero no se detuvo. Sabía que si se detenía, algo terrible sucedería. Pero no importaba cuánto corriera, la niebla siempre estaba allí, cubriéndolo todo. El miedo lo consumía, un miedo tan profundo que casi lo paralizaba. Finalmente, exhausto, Martín cayó al suelo. La niebla lo rodeaba, envolviéndolo en su abrazo frío y opresivo. Sabía que estaba perdido. No había escapatoria. Las voces seguían resonando en su cabeza, más fuertes que nunca. Y entonces, lo vio. Frente a él, la figura oscura se alzaba, más clara que nunca. Sus extremidades largas y retorcidas se movían de manera antinatural, y su rostro, si es que podía llamarse así, estaba cubierto por sombras que se movían y cambiaban de forma constantemente. Martín intentó gritar, pero su voz no salió, el miedo lo había consumido por completo y entonces, todo se volvió negro. Los aldeanos buscaron a Martín durante días recorriendo cada rincón del bosque. Pero lo único que encontraron fue su sombrero, tirado en el borde del bosque, como un triste recordatorio de lo que una vez fue la niebla, como siempre, se había disipado con la mañana dejando tras de sí solo el eco del viento. Algunos dicen que en noches de luna llena, cuando la niebla vuelve a bajar, se puede ver una figura solitaria caminando a través de la bruma, observando desde la distancia. Nadie sabe con certeza quién es, pero todos lo temen. ¿Qué es realmente la niebla? ¿Es un fenómeno natural? ¿O algo más, algo que se alimenta del miedo y la desesperación? Hay quienes creen que es una puerta a otro mundo, una dimensión que coexiste con la nuestra, pero que solo se superpone en momentos de vulnerabilidad. Otros piensan que es un castigo, una manifestación de antiguas fuerzas olvidadas. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué es la niebla o qué se esconde dentro de ella. Solo hay una cosa segura: cuando la niebla baja, es mejor quedarse en casa. ¿Por qué y si lo que trae consigo no tiene intención de dejarte regresar?